Muy buenos días, docente Maritza Gisela Paula Chica, compañeros y queridos públicos, si en algún momento llega a ver este video y más si son educadores de enseñanza para y el aprendizaje. Vamos a referirnos un poco de lo que en esta ocasión vi muchos temas muy importantes, incluso subtemas de parte de la unidad uno y de parte de la unidad 2 en el primer ciclo. ¿De qué se trató la unidad número uno? La unidad número uno se trató de el centro educativo como unidad educativa. En el primer punto vamos a referirnos un poco más acerca de cómo fue en esta ocasión mi vida personal cuando yo tenía apenas, por decir así, 9 años y formaba parte de una institución escolar. En esta ocasión, mi institución a la que pertenecí de niño fue a, a la de Escuela Santa Rosa y ha sido una institución muy privilegiada para mi criterio y una institución que me ha dado la oportunidad de muchas oportunidades de estudio que por mi lado aproveché de muy buena forma. Y más por los miembros de la comunidad educativa que vamos a ver adelante, quienes pertenecen a los miembros de la comunidad educativa. En esta ocasión les voy a dar un pequeño adelanto. Los docentes, el mismo estudiante, el padre de familia, etc. Más adelante les doy más detalles, así que esperen tranquilos. Vamos a referirnos sobre un poco más de la historia de la planificación. ¿De dónde surgió esta planificación? Se habla de que en el tiempo antiguo el concepto se originó mediante las fuerzas militares, en que utilizaron un enfoque para el modo de planificar, en la búsqueda de cerrar el desarrollo histórico de la planificación estratégica. Importante el origen, ya que es una estrategia que se utiliza en la actualidad como un término muy significativo, un término que no solamente aplica empresas o instituciones de salud o incluso instituciones privadas, sino instituciones públicas educativas. Entonces, vamos a ver un poco más de la metodología para la planificación estratégica. Se dice que el desarrollo de la planificación institucional se realizó con la participación activa de las autoridades. En tiempos anteriores, yéndonos al año 2013, si no me falla la memoria, el INEVAL, más conocido como Instituto Nacional de Evaluación Educativa, era la encargada de específicamente velar el rendimiento que mediante un examen, a ver si que este estudiante estaba apto para ingresar a esta institución. En la actualidad hay muchos cambios, la verdad. Eh, Solo conocía que hasta incluso el examen ser bachiller, que estaba a cargo del CNC, la actualmente está a cargo, si no me equivoco, de las instituciones de educación superior, si no me falla la memoria. Bueno, entonces, ha habido como unos acuerdos que contribuyeron, sobre todo valores que fueron plasmados en el perfil del bachillerato eh, de salida ecuatoriano. ¿Cuáles son esos tres valores del bachillerato, del perfil de salida del bachillerato ecuatoriano? Son tres: justicia, solidaridad e innovación, perdón, e innovación. Luego que dimos unos pequeños detalles sobre lo que se trata acerca de la planificación y organización, estuve leyendo y recordando muchas informaciones y la organización se refiere un poco más al proceso con la finalidad de aspirar y cumplir dichas metas. Siempre se van a presentar muchas adversidades, pero si existe una buena estructura de parte de ese proyecto que se plasmó, es obvio que se va a dar la oportunidad y se va a cumplir. Entonces,
con la planificación y gestión, divergencias conceptuales. Se dice que también es un proceso de establecer metas, es decir, tanto como la manera de organizar y planificar tiene un poco de relación y eso es fundamental. Ahora, la palabra gestión se refiere a cómo realizar aquella labor o aquel proyecto o estructura que se plasmó para poder cumplirla. Por algo nos dice también la parte más abajo que determina de manera exacta sobre la organización realizada para alcanzar futuros objetivos. ¿Para qué se desea organizar? ¿Será para plasmar un proyecto que se tiene establecido para con una finalidad no solamente satisfacer las necesidades humanas, sino en esta ocasión las necesidades de parte de la sociedad? Porque en la actualidad la sociedad no pide profesionales que estén altos conocimientos académicos, sino que la sociedad misma está pidiendo a profesionales que estén formados por valores y principios, que va a ser muy útil no solamente para dar ideas de proyectos, sino para dar con su misma enseñanza ejemplo para que la multitud o la población se vea reflejada de quién está siendo representado, sea dicha empresa o, o personas encargadas de alguna institución pública. Bueno, ahora vámonos a avanzar un poco más sobre la educación. Esta vez yéndonos y profundizando más a la parte del 1.4, el 1.4 que se trata de tres temas muy importantes. El primero, el espacio, el tiempo, el orden y disciplina. Aquí quiero hacer una pequeña referencia. En el tanto el espacio como el tiempo tienen mucha relación porque, primero, dice, el espacio debe ser un elemento más de la actividad docente y ambiente del centro y del aula constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje. Aquí quiero dar una pequeña aportación. No solamente la educación se trata de que el estudiante ingrese al aula de clase y allí se imparte los conocimientos. El docente esté listo para dar su demostración de la clase. No solamente se trata de ir al aula y listo, no, sino que incluso mismo el aprendizaje está incluso llevando a los estudiantes a conocer las áreas verdes que ha de tener cada institución educativa. Y en tanto, docentes como estudiantes van aprendiendo de la misma forma. El docente incentiva en esta ocasión, si lleva a las áreas verdes, el docente incentiva que el niño aprenda a cómo cultivar. Y el niño, por supuesto, va a recibir esa enseñanza que él perdón, ese aprendizaje que el docente está impartiendo y le va a servir de mucha manera para que también el docente, perdón, el niño vea que ese aporte que está haciendo le va a servir de mucha ayuda. Ahora, ¿por qué dije que tiene relación con el espacio y el tiempo? Porque mientras en un lugar, ahora vámonos con el ejemplo de la limpieza. En la limpieza se lo puede hacer en los pasillos e incluso en la misma aula de clase. ¿De qué manera va a aprender el niño? Aprender un buen aseo, no solamente personal, es decir, el niño desde el hogar viene aseadito, que sabe cómo limpiarse las manos, lavarse las manitos, secarse con las toallas, etcétera, ¿no? Sino que también el niño va a aprender a ser más aseado y mantener una limpieza dentro de su misma institución, en el aula o en las áreas recreativas, que también serían incluso los más conocidos como los patios, ¿verdad? Y el tiempo aquí es donde el niño va más a aprender a decir, bueno, que ayer me tocó hacer un aseo, voy a aplicarlo durante una semana y eso le va a servir de mucha ayuda a los niños, a que no solamente vea, no, por ejemplo, uno de los miembros de la comunidad educativa es ¿cómo se llama? El conserje.
vaya, el conserje que haga su labor, no, sino que el mismo niño va a decir, bueno, no es la obligación del conserje que haga toda la labor de limpieza. Yo también como alumno, como estudiante de mi hermosa institución, voy a aportar algo y cada día va a ser útil. Y eso va a ser parte de la enseñanza, perdón, de parte del aprendizaje para el estudiante. Y la orden disciplina. Aquí el orden en el salón de clase es importante porque si se mantiene el orden y disciplina, el ambiente de trabajo será muy fructífero. Aquí quiero aclarar algo, que no solamente se basa en que, por ejemplo, el estudiante, si el docente ve una mala indisciplina hacia el estudiante, no es que va a decir, joven, presta atención, o joven, si no hace caso voy a llamar al representante. No, de eso no se trata. Para que exista el orden, la disciplina, el docente debe tener una buena planificación y organización, que eso le va a permitir para obtener la atención debida de parte del estudiante. Si el docente no logra plasmar una buena planificación o una estrategia metodológica, es obvio que los resultados van a ser que el niño no va a causar interés de aprender o, o, o tener la atención de parte del docente. ¿Ya? Y es por eso que es muy importante, si existe un orden dentro de la clase, es decir, si el docente mantiene ocupado y concentrado a los niños en hacer actividades como talleres de lengua, aprendizaje, matemáticas, le va a servir de mucha ayuda para que en sí esto le va a permitir que exista un buen ambiente de trabajo, tanto del docente como del estudiante. Ahora, vámonos con los agentes y programas curriculares. El diseño de los programas académicos es considerada como la construcción colectiva de la comunidad educativa. Ahora sí, les explico. ¿Quiénes pertenecen a la comunidad educativa? Los miembros que pertenecen a la comunidad educativa son los siguientes: el docente, el padre de familia, el mismo estudiante, los trabajadores, como puede ser el conserje, el cuidador, en esta ocasión el que cuida el jardín, incluso puede ser el guardia de seguridad, el director, la rectora. En esta ocasión en colegios hay los inspectores de curso, ¿verdad? De todos los, por ejemplo, cursos de sexto, de quinto, etcétera. Entonces, todos ellos forman parte de la comunidad educativa, que cada uno tiene su propia misión. El docente de impartir clases al estudiante. El estudiante cumplir con, por decir, con el derecho y la obligación de aprender. Y por supuesto, el guardia también va a tener la responsabilidad de cumplir esa función de vigilar si no hay alguna anomalía, etc. Ahora, vámonos con la parte muy importante, el diseño de los programas académicos. Recordemos que aquí en el Ecuador existe un currículo de educación básica que está estructurada y es la que imparte. ¿Y quién es la que imparte el currículo? La que imparte el currículo es, es el Ministerio de Educación, donde ve detallar varias cosas importantes dentro de cada currículo, sea matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, etcétera, en donde va a detallar las cosas muy importantes que contiene un currículo, como destreza con criterio de desempeño, eh, bloques curriculares, aprendizajes básicos prescindibles y deseables, y los objetivos generales del área, objetivos del área por su nivel, etcétera, y cosas muy importantes que aplicará en este diseño. Ahora, el rediseño curricular de un programa académico incluye las fases de fundamentación.
es decir, como un proceso que se debe cumplir de inicio a fin. Ahora vamos con otro tema muy importante. ¿De qué forma se caracteriza un currículo según Sacristán? Un momento, ya. Se debe de vincular a todas las personas con el fin de lograr una sensibilización frente a las carencias, a las debilidades de la práctica y la complejidad de las transformaciones. Aquí se quiere abarcar algo muy importante, que el currículo está para analizar ciertas falencias o ciertos modos de no lograr cumplir a la expectativa del estudiante en cómo aprender. Pero lo que sí va a lograr es buscar las maneras o la estrategia que el estudiante logra adquirir esos conocimientos. No solamente con la misma el método o el modo tradicional, que era que el docente venía, impartía la clase, etcétera, y a veces no consideraba el valor del estudiante que aprenda, pero ahora en la actualidad se ve aplicada más a esa educación, que el estudiante haya aprendido todos esos conocimientos que le va a servir para toda la vida. Por eso es que hay que refortalecer y incluso en la actualidad, si no me equivoco, se ve reflejado eso, que el docente refuerza incluso las clases e incluso se organizan de una mejor manera para que el estudiante aprenda. Ahora los contextos familiares. Se dice que el grupo familiar proporciona al niño todas las señales iniciales de afecto, valoración, aceptación o rechazo, éxito o fracaso. Aquí es una cuestionante muy a tratar, porque se dice que los padres de familia creen que ya enviando al estudiante a la escuela, al colegio, ya va a cambiar, y ve que no hay resultados, típico, va a querer meter la culpa del docente, de que por qué no hay estos cambios positivos de mi niño o mi niña. Pero la cuestión no es así. Si en verdad dentro del hogar no existe un aprendizaje, que los mismos padres de familia o los miembros familiares no da un claro ejemplo, es obvio que eso le va a afectar al niño al aprendizaje. No le va a permitir una concentración, y si existen diferentes problemas, el niño le va a afectar mucho, que incluso dentro de su mente va a pensar, bueno, ¿en qué momento se acaba esto? Y le va a afectar mucho. Por eso aquí, según Barreto, en el año 2020 se dice que es fundamental estudiar el contexto familiar en esas primeras etapas y observar de qué manera influyen ciertos aspectos de la vida familiar en el desarrollo infantil. Y es verdad. Si en esta ocasión el niño creció con ese temor de bueno, unas pequeñas fallas técnicas. Ahora sí, entonces es importante que se debe de no tomarlo como obligación, sino que el docente intente buscar la manera en cómo lograr que haya un cambio, pero sin involucrarse o siendo un poco de inconformidad de parte de los miembros de la familia, decir, bueno, y ellos porque el docente se quiere involucrarse en nuestros problemas, ¿no? El docente lo que va a hacer es buscar la manera en que hablar con los padres de familia y sobre todo socializar, decir, bueno, ¿qué está pasando con su niño? ¿Por qué un momento al otro su niño tenía buenas notas y ahora ha bajado mucho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha afectado mucho? Si existen problemas dentro del hogar, ¿qué solución se puede llegar a dar? Y eso es muy importante que debe existir, y felicito mucho a aquellos docentes que han aplicado eso. Y es donde marca la diferencia en que, no en que ya haya ese cambio de pensamiento, y sobre todo el padre de familia haga conciencia de decir, bueno, el docente da una buena explicación y está demostrando a mi niño que se está formando de verdad,
pero yo también tengo que ser ejemplo de mi hogar. Como pueden apreciar aquí en esta imagen, es muy obvio y preciso. El padre de familia está leyendo un cuento a los niños e incluso a su misma esposa, y es donde se ve la unión, la confraternidad y el amor entre cada integrante. Pero ¿qué pasa? Que si algún familiar de niños tuvieron separaciones de padre, familia, etcétera, esto le va a afectar de mucho. Bueno, ahora sí continuamos con los temas más importantes. Ahora sí, como seguí diciendo, se ve reflejado esa unión y esa participación dentro de los padres de familia. Eso le va a beneficiar al niño en tener con mucha gana de decir, bueno, mi papá tal vez no tiene el mejor trabajo del mundo, pero él hace todo lo posible en contagiarnos con una gran sonrisa y con un pequeño trabajo nos demuestra ese amor y ese cariño que necesitamos para motivación, para decir, bueno, yo quiero ser como mi papá, voy a esta vez a esforzarme mucho y lograr que se sienta sobre todo orgulloso. Bueno, con las organizaciones educativas. Se origina por medio de necesidades humanas, también existe la cooperación de forma obligatoria para obtener sus fines personales. Los dirigentes son los encargados de asignar determinadas actividades para el cumplimiento de dichas metas específicas. ¿Cuáles son las metas específicas dentro de las organizaciones educativas? Aquí podemos ver claro 4 ejemplos: cooperativas o bancos. E incluso no solamente se lo pueden involucrar cooperativas de ahorro, sino cooperativas de transporte. ¿Cómo es la manera de su organización? Su manera de organizar es tener un registro de lo que se ha invertido o lo que se ha plasmado con la finalidad de que exista una armonía y un buen acuerdo de parte de esta institución con los individuos que elaboren o tengan confianza con este servicio. También las empresas. ¿Cuál es la labor de la empresa? La labor no solamente está en, por ejemplo, cumplir con dicho rol y listo, ¿no? Sino también el modo de la organización, de cómo se desea plasmar. Entonces, como seguía diciendo, el labor de las empresas va a ser en tener un buen plan o un buen registro también, que incluso le va a permitir que logre satisfacer las necesidades en esta ocasión de los clientes y por supuesto ofrecer un buen servicio. Aquí las instituciones o las organizaciones escolares, ¿de qué forma es un buen manejo? La forma en que ellos se organizan es de parte de incluso de los directores de aquella institución, en que tienen un registro de qué actividad se va a realizar y también cuál es esta función de esta institución, preparar en esta ocasión al estudiante para un futuro que sea un profesional de académico y un profesional de valores. Y de parte de las instituciones de salud pública también se ve reflejada que el punto principal es cuidar al ser humano y sobre todo a que el paciente tenga mucha salud y pueda recuperarse. Esa es la finalidad de la institución educativa. Ahora, se dice que Soto define la organización como tarea educativa a la observación, caracterización, clasificación y relación de los hechos de la estructuración de los servicios regulares de la enseñanza. Esto se ve reflejado en las instituciones que aplican de una buena manera, es decir, bueno, vamos a recibir al estudiante, vamos a hacer que ellos logren aplicar todos esos conocimientos que le vamos a plasmar. La base teórica para el análisis de las organizaciones escolares. Se dice que existen diversas teorías sobre la educación. Específicamente no hay una definición exacta para decir educación significa preparación.
por decir así. No, sino que incluso se ve relacionada con el aprendizaje, como por ejemplo, John Dewey dice que que el ser humano aprende a través de la experiencia, y es verdad, a veces el ser humano o el individuo no haya ido nunca a, a una institución pública de educación, pero haya visto de cómo, por ejemplo, funciona un celular y que nunca se haya preparado y diga, bueno, el celular a través de la experiencia ve que mientras va manejando, va descubriendo cómo se hace cómo se bloquea, etcétera, etcétera, se ve, eso ya forma parte de un aprendizaje. Y por mi lado, puedo decir que educación es la formación no solamente de valores, perdón, de enseñanzas o aprendizajes académicos, sino que también se ve reflejado enseñanzas y aprendizajes de valores y principios y ética. De organización institucional son sinónimos que se basan en la administración de la educación. Si el cambio se produce en el interior de la organización, la enseñanza tiene un tono de marco de referencia a la escuela más que la persona. Y es verdad, el punto principal siempre de una institución educativa va a ser que tanto como los docentes y el estudiante logren un buen cumplimiento, es decir, el docente pueda impartir buenos conocimientos hacia el estudiante y el estudiante puede recibir con mucho grado aquellos aprendizajes que está impartiendo el docente. Con la administración educativa se ve reflejada que los reformadores expresan su interés por la persona y considera que la unidad clave es la persona que está en una situación de aprendizaje. Y es verdad. ¿Por qué motivo existen instituciones educativas? No solamente se ven que reflejada en que el estudiante vaya conociendo a sus amigos, etcétera, no, sino que también se ve influida en que el estudiante logre aplicar o adquirir esos conocimientos que le va a servir para toda la vida, para que en un futuro el estudiante sea alguien que vaya a hacer unos cambios positivos para la sociedad. Eso es lo que se busca dentro de una institución formal al estudiante con buenas herramientas necesarias, como por ejemplo la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Se dice que está relacionada con las organizaciones escolares que buscan preponderadamente comprender las necesidades relacionadas con el entorno, contexto, con la comunidad educativa o con el medio ambiente. También se dice que el estudio de la metáfora puede ayudar a descubrir las teorías implícitas que forman parte de la cultura de las escuelas. Y también, por último, los miembros de la comunidad educativa tienen una visión muy importante. ¿Cuál es la misión, perdón, la visión a futura de parte del docente en preparar al estudiante para que vaya con unos buenos conocimientos y logre aportar con buenas actitudes y actitudes hacia la sociedad? ¿Y cuál es la visión futura del director de dicha institución en que tanto que exista armonía y convivencia dentro de todos los que conforman a la institución educativa, sea personal de higiene, sea personal incluso de salud, y sobre todo departamentos que van a permitir como el DESE a que exista, que el estudiante si desea eh, tener ah, unos momentos de ayuda con medio de las instituciones se va en estos departamentos, perdón, se va a ayudar de una buena forma y va a ser muy útil dentro de este aprendizaje. En fin, lo que quiero llegar específicamente es que estos temas son de mucha importancia. Estos temas no solamente están como teoría, sino que hay que ponerlo en práctica de parte de los educadores y los educantes, ¿verdad? Esto va a servir de mucha ayuda a quien desee plasmar
o desee por lo menos en profundizar más el tema. Sin más que decir, dentro de la unidad 2 que por cierto se me pasó por alto, se inicia desde la parte de las organizaciones educativas.